Estimados participantes, muy buen día. Mi nombre es Juan Carlos Fassbender y vamos a ver ahora en la maestría en gestión pública el tema gestión de la calidad en los servicios públicos y equipos de mejora continua. Para esto vamos a tocar tres temas principales. El primer tema es la calidad, productividad y competitividad para lograr el desarrollo. El segundo tema es entendiendo los conceptos fundamentales de lo que significa calidad en el sector público y adoptar la nueva filosofía de calidad. Y el tercer tema es la voz del usuario, análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción. La calidad, la productividad y la competitividad son elementos importantes para lograr el desarrollo. Sin embargo, veamos primero qué significa, de acuerdo a la Real Academia Española, cada uno de estos términos. Calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permite juzgar su valor. Una serie de características que me permiten decir esto es de mejor o menor calidad. Luego lo vamos a ver con casos concretos. Competitividad, capacidad de competir. Competitividad viene de la palabra competir, ser competitivos a nivel de ciudades, incluso de países, de personas, de empresas, de instituciones públicas. Productividad es la cualidad de productivo, relación entre lo productivo y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales y energía. Productividad también es sinónimo de eficiencia. Calidad, productividad y competitividad para lograr el desarrollo. ¿Cómo llevamos esto a la gestión pública? El Estado en general y los tres niveles de gobierno son un soporte para que los ciudadanos tengan el contexto que les permita su desarrollo personal y mejorar su calidad de vida. Para ello pagan impuestos. Para ello el Estado tiene que proponer servicios y ejecutarlos. En el mismo sentido, el Estado debe generar las condiciones para que las empresas sean viables y competitivas. Para ello pagan impuestos. Las empresas necesitan seguridad tributaria, necesitan estabilidad legal, que no se les cambien las reglas de juego en el camino. Eso significa que son las condiciones mínimas, como ejemplo, para que las empresas sean viables y competitivas. En un mundo globalizado, los individuos y las empresas esperan obtener del Estado los servicios mínimos, aunque sea, para poder ser competitivos mundialmente por sus niveles de calidad y productividad. Ya no es ajeno a nosotros entender que estamos en un mundo globalizado y eso se transforma en una competencia mundial de servicios y productos, de estándares de vida, entre países, entre grupos de personas, entre ciudades incluso. Por lo tanto, la calidad, productividad y competitividad de los servicios del Estado afectan el desarrollo de manera positiva o negativa, principalmente de ciudadanos y por lo tanto empresas que son parte importante de la sociedad. Por ejemplo, la Agenda de Competitividad 2014-2018, que es propuesto por el Consejo Nacional de Competitividad, que es un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, nos propone metas que deben lograrse en 8 líneas estratégicas. Este podría ser un buen referente para que cada instancia del Estado en lo que le corresponde podría y debería alinear sus acciones para lograr esas metas. Las líneas estratégicas que trabaja el Consejo Nacional de la Competitividad en esta Agenda 2014-2018 están desarrolladas de la siguiente manera. Desarrollo productivo y empresarial. Entonces tenemos que ver qué servicios del Estado podemos dar soporte para que haya un mejor desarrollo productivo y empresarial. A nivel del gobierno nacional, a nivel del gobierno regional, a nivel del gobierno local, a nivel de sectores. En la agenda también hablamos que para la competitividad otra línea estratégica es la ciencia, tecnología e innovación, cómo promovemos en nuestro territorio, en nuestra jurisdicción,
mejoras, investigación para ciencia, tecnología e innovación que nos permitan ser más competitivos. Internacionalización. En algunas jurisdicciones tenemos productos que ya se exportan, tenemos empresas que han logrado la capacidad de exportar y por tanto tienen unas transacciones de tipo internacional. Hay otras que todavía no lo logran. Ahí el Estado tiene que ver, a través de los niveles de gobierno que le corresponda, qué servicios brindar para ayudar a estas empresas para que logren esa internacionalización, por ejemplo. En infraestructura logística y de transportes. Nuevamente, los gobiernos, de acuerdo a su nivel, tienen que ver cuáles son las infraestructuras para la logística y el transporte, para que justamente esos productos, por ejemplo, puedan llegar a costos razonables al puerto, porque estamos en una economía abierta donde también hay importación de bienes y servicios. Por lo tanto, si no somos competitivos a nivel de infraestructura logística y transporte, podría ser que es más barato a veces importar un producto que exportarlo o adquirirlo aquí mismo. En el aspecto también de tecnologías de la información y comunicaciones, como por ejemplo nuestros niños en las diferentes jurisdicciones tienen acceso o no a Internet para fines educativos, qué tipo de tecnología está utilizando el Estado para brindar sus servicios. Se habla mucho de gobierno electrónico, pero en realidad son muy pocas las instituciones del Estado a las que han llegado al nivel de gobierno electrónico. Otro aspecto que propone la Agenda de Competitividad 2014-2018 es la mejora del capital humano. ¿Qué esfuerzos hacemos para que nuestros profesionales, para nuestros universitarios, nuestros técnicos, nuestros niños que aún están en el colegio tengan mejores capacidades justamente para competir? La facilidad de otro idioma, el aprender cosas que demanda el mercado, el aprender técnicas, valga la redundancia, de la nueva tecnología. También el tema de facilitación de negocios. El Estado muchas veces, en vez de ser un promotor, se convierte en un elemento burocrático que más bien impide el desarrollo de los negocios, ¿no?, del intercambio de mercancías, porque hay un exceso de requisitos para permisos, lo que en general llamamos tramitología. Pues tenemos que mirar que eso afecta la competitividad de las empresas y por lo tanto el Estado, en vez de ser una traba, debería ser un facilitador en los negocios. Y al mismo tiempo, para ser competitivos, tenemos que tener un adecuado manejo de nuestros recursos naturales y nuestra energía. Tenemos que saber aprovechar, reconocer que en nuestro país, en la jurisdicción donde nos corresponda, tenemos ventajas competitivas a través de nuestros recursos naturales y de nuestra energía. ¿Cuál es el mejor uso? Con el cuidado, por supuesto, del medio ambiente. ¿Por qué en algunos lugares seguimos utilizando diésel cuando tenemos de manera muy cercana gas? Hemos visto algunas industrias, por ejemplo, que tienen que transportar carbón de piedra a 500 kilómetros de distancia, cuando hay una toma de gas natural a solo 100 kilómetros. Entonces, tenemos que mirar cómo nuestra institución en estos aspectos puede intervenir positivamente. Propone, por ejemplo, algunas metas, esta agenda de la competitividad, orientadas al 2018. Por ejemplo, en la etapa de crecer, es incrementar 15% la productividad media de los trabajadores, ¿no?, que sean más eficientes, que tengan herramientas, mecanismos para mayor productividad. Formalizar, disminuir en 5% la informalidad laboral. Ya es un tema que se ha discutido muchísimo, ya es un tema de principios y de leyes, de normas, pero lo que sí es muy cierto y es muy conocido, que la gran mayoría de trabajadores se encuentra en la informalidad. Eso significa, por ejemplo, que en la edad de jubilación no van a tener acceso a una prestación de salud, a una prestación de jubilación y por lo tanto se van a convertir en una carga para las familias y también para el Estado. Sostener o bajar los costos logísticos de 32% a 23% del valor del producto final.
Como pueden ver esta cifra, si un producto en nuestro país cuesta 100, solo en logística está incluido el 32%. A niveles internacionales ese es un nivel demasiado alto del componente del costo de logística. Por lo tanto, tenemos que pensar en carreteras, incluso en rompemuelles a través a veces de las carreteras, que para los grandes camiones significa una mayor consumo de combustible y por lo tanto finalmente los costos logísticos se ven afectados. Entendiendo los conceptos fundamentales de lo que significa calidad en el sector público y el adoptar la nueva filosofía de calidad. Para esto citamos 4 dimensiones. La calidad desde el punto de vista de orientado al ciudadano, de un Estado eficiente, de un Estado unitario y descentralizado y de un Estado abierto. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Orientado al ciudadano quiere decir que el Estado determina su actuación desde la perspectiva de las necesidades de los ciudadanos y por lo tanto sus recursos, procesos, productos, servicios y resultados están orientados a cubrir esas necesidades o demandas de los ciudadanos. Por lo tanto, los esfuerzos de los funcionarios deben estar orientados a comprender, estudiar, profundizar e interpretar las necesidades de los ciudadanos. Hace poco teníamos una experiencia en una universidad nacional, una universidad pública en el sur del Perú, y yo les preguntaba a los funcionarios de esta universidad cuál era la política para los ciudadanos quechohablantes en esa jurisdicción, que tiene una proporción elevada de personas quechohablantes. Y me decían que la universidad no tenía una política definida en ese aspecto. Entonces, ese es un tema que hay que corregir, y no solo la universidad que se encuentra en esa zona, sino las instituciones del Estado de esa jurisdicción, cuál es la política para poder atender a los ciudadanos que son quechohablantes. Los mecanismos de presupuesto participativo no están orientados a satisfacer demandas individuales, son espacios para que la autoridad convenza técnicamente a los ciudadanos de cuáles son los proyectos que se plantean para su desarrollo. Se piensa erradamente que el presupuesto participativo es un espacio donde se congrega un grupo de ciudadanos o de organizaciones de la jurisdicción correspondiente y lo que hacen es solicitar o hacer pedidos de manera dispersa y se reparte el presupuesto en pequeños proyectos. Desde mi punto de vista, ese es un enfoque totalmente de lo que significa el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un espacio en el cual la autoridad, luego de haber trabajado con sus técnicos, lleva planteamiento de propuestas de proyectos a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque primero para eso ha sido elegido y técnicamente lo que determina con sus técnicos es los aspectos, los proyectos, actividades y programas que necesita ese entorno para su desarrollo. Por lo tanto, el presupuesto participativo es la presentación y la propuesta de esos proyectos y argumentar frente a la población de por qué son importantes para su desarrollo y así evitamos la atomización, por ejemplo, de los presupuestos. Pero para entender eso es necesario estudiar el entorno social, económico, empresarial, tecnológico, demográfico, cultural, entre otros, para descubrir las ventajas competitivas del territorio como plataforma para su desarrollo. A veces entender el entorno cercano resulta un poco difícil porque es muy complejo, se entrelazan estas diferentes dimensiones. Este conocimiento del entorno es la base fundamental del plan estratégico y del plan de desarrollo institucional. No tiene ningún sentido hacer un plan estratégico para una institución cuando no tiene un claro conocimiento del tejido de las diferentes dimensiones del entorno que convive en su jurisdicción. Sin embargo, tener planes perfectos no es necesario, por lo tanto, no es pretexto, ¿sí?, el que no tengamos aún estos planes tan detallados y tan finos para que haya requerimientos de actuaciones evidentes, es decir, el no tener un plan tan bueno aún, ¿sí?, no es necesario para hacer actividades que son evidentes, que son requeridas por esa jurisdicción. Calidad en el sector público
expresión de un Estado moderno. Continuamos con los otros conceptos. El Estado moderno tiene que ser eficiente. ¿Qué significa eso? Generar mayor valor público a través del uso racional de los recursos, brindando los servicios al menor costo posible con calidad y cantidad adecuada. No es negado que en los últimos años, sobre todo en las zonas con buenos ingresos por el canon, ha habido un despilfarro de los recursos del Estado porque en general no es eficiente para su uso racional. El Estado también tiene que ser unitario y descentralizado, pues debe satisfacer las necesidades de acuerdo a cada realidad territorial a través de los 3 niveles de gobierno y las competencias que les corresponden. Por experiencia tenemos diversos proyectos a lo largo y ancho del país y es una continua respuesta de los funcionarios como un pretexto para no poder hacer las cosas o para no cumplir aquellas normas a favor del ciudadano. Ellos dicen en Iquitos, en Cusco, en Piura, en Pucallpa, en Lima, dicen, esa ley no se aplica porque la realidad aquí es diferente. Todos dicen que la realidad es diferente, en conclusión, todos son iguales. Las normas y las leyes son de carácter nacional y la interpretación y aplicación son de carácter local y regional. Así tienen que ser entendidas porque somos una nación. Nadie, ninguna institución, ningún ciudadano puede decir que por estar en una zona diferente no puede ir con esas normas. Y tenemos que interpretar siempre las normas a favor del ciudadano, a favor del desarrollo. La expresión de un Estado moderno significa también que es inclusivo. Debe procurar que todos los ciudadanos tengan igual de oportunidades en los servicios y opciones, por lo que debe cerrar las brechas necesarias. Claro ejemplo, estuve comentando en la diapositiva anterior respecto a la política para los ciudadanos quechohablantes respecto de las instituciones y los servicios que brindan. El Estado moderno es un Estado abierto que debe ser transparente y accesible, pero con mecanismos sencillos y prácticos. Debe fomentar la participación ciudadana amplia, ordenada y estructurada. Nos causa cierta gracia y cierta pena cuando encontramos en algunas instituciones públicas buzón de sugerencias. Y lo que siempre hacemos es preguntar quién tiene la llave para abrir el buzón de sugerencias. Normalmente nadie tiene la llave. Entonces no se trata de poner un buzón de sugerencias, no se trata simplemente de tener un formulario electrónico en el portal, sino que tenemos que tener el proceso o definida la gestión de cómo se van a tratar, por ejemplo, los buzones de sugerencias y reclamos. Está previsto, ya hay varias normas sobre la transparencia y acceso a la información, pero también tenemos que ponerlo de manera sencilla, de manera ordenada, estructurada, accesible y entendible. No se trata de colocar información por cumplir, sino que tiene que ser accesible, práctica para el acceso. En este punto 3, veamos qué significa la voz del usuario, análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción. Para conocer al usuario no tenemos necesariamente que estarle preguntando siempre. Por supuesto es importante una interacción face to face, cara a cara, pero la voz del usuario está en el entendimiento del entorno que compartimos con ellos como institución. Y el entorno hay que caracterizarlo y es multidimensional. Por ejemplo, es demográfico. ¿Eso qué significa? Tenemos que conocer cuáles son las edades de nuestra población. Si tenemos una mayor población de adultos mayores, pues los servicios serán diferentes a las poblaciones donde la mayor concentración es de niños. Si en el aspecto demográfico son personas migrantes en su gran mayoría, pues los servicios serán diferentes a ciudades de tipo o a zonas donde la migración no es tan fuerte. Eso es entender la voz del usuario, porque los requerimientos serán diferentes. Tenemos que entender el entorno económico, cómo es la dinámica económica de la jurisdicción, el tejido social, las diferentes culturas, ideas que coexisten en esa jurisdicción para poder determinar los servicios requeridos a esas realidades. Hay una dimensión cultural, también hay una dimensión agrícola, política, tecnológica, empresarial. ¿Cuál es el nivel
de desarrollo de las empresas y qué ese nivel de empresas, qué demandas de servicio tienen el Estado. Las empresas pequeñas requerirán, por ejemplo, más asistencia técnica. Las empresas mucho más grandes requerirán, por ejemplo, que el Estado pues, no se convierta en una traba, que los deje trabajar, obviamente, sin perjudicar los temas, por ejemplo, de medioambientales, de seguridad, etcétera, ¿no? Hay una realidad industrial, una realidad de infraestructura, una realidad de educación. Tenemos que adecuarnos, ¿no? O tenemos que trabajar para mejorar los niveles de industrialización, los niveles de infraestructura, lo hemos comentado antes, educación. En infraestructura, por ejemplo, si estamos en una zona agrícola, pues las intervenciones del Estado irán a canales de regadío, a nuevas técnicas de manejo agronómico, ¿no? Si estamos en una zona que quiere desarrollarse industrialmente, pues los encargados, pues, por ejemplo, funcionarios municipales del área de desarrollo urbano, pues tienen que haber previsto cómo va a ser el crecimiento industrial de la zona. Entonces, eso es conocer la voz del usuario. No se trata, ¿no?, de grandes multitudes donde les preguntamos abiertamente, sino que técnicamente se tiene que entender que de ese conocimiento del entorno va a salir la demanda y por lo tanto vamos a generar servicios para su satisfacción. ¿Qué herramientas, por ejemplo, puedo tener para caracterizar el entorno que permita reconocer las demandas y necesidades de la población? Tenemos muchas fuentes secundarias, por ejemplo, el INEI, el Banco Central de Reserva, las estadísticas de Foncodes, la información que figura en el Plan Bicentenario 2021 del CEPLAN, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, etc. Por ejemplo, ¿qué brechas y con qué fuentes podemos identificar adicionalmente las brechas de desarrollo? Las carreteras, ¿no?, por ejemplo, con la información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los niveles de electrificación con los informes del Ministerio de Energía y Minas, que siempre están disponibles, abiertos en los portales electrónicos, la necesidad de canales de regadío a través del Ministerio de Agricultura y Riego, la Junta de Usuarios, la Dirección Regional de Agricultura, el desarrollo económico y el ambiente de negocios, pues a través de los gremios de la Cámara de Comercio, las instituciones tienen que interactuar con estos entes porque ellos son los que representan a las empresas y conocen cuáles son los requerimientos o demandas del Estado para mejorar la performance, lo que hemos denominado calidad, competitividad y productividad de las empresas, y qué es lo que tiene que brindar el Estado para que éstas se conviertan en competitivas, productivas, eficientes. Otra manera, pues son los presupuestos participativos, donde las personas directamente nos darán información sobre requerimientos. Investigaciones a través de universidades, tenemos universidades casi en todas las regiones del país, por lo tanto, son centros de estudio que podemos hacer convenios con ellas para que nos ayuden a entender este entorno y cuáles son aquellas brechas de desarrollo que se requieren cerrar. En las brechas de educación y salud existen informes diversos. El Plan Nacional de Diversificación Productiva, que da también una serie de informaciones bastante valiosas. Pero tal vez lo más importante es que hay que hacer una prospección del territorio, es decir, el funcionario tiene que dejar el territorio, tiene que dejar el escritorio y recorrer el territorio, reconocer la jurisdicción. Por ejemplo, por experiencias diversas, estamos conversando con algunos funcionarios públicos y nos comentaban que en el distrito de San Sebastián en Cusco, que es un distrito urbano, tiene una zona a 15 minutos, que es un sitio que se llama Pucamarca, donde existe un microclima, donde hay un desarrollo interesante de flores, que tiene que hacer el gobierno local de esa jurisdicción, pues tiene que dar alguna asistencia técnica que requieren esos productores de flores para que la productividad sea mucho mayor. Nos comentaban incluso que como es reconocido como un lugar de comercio, de producción y comercio de flores, pues con mucha pena nos comentaban también que vienen flores importadas de Colombia y flores importadas de Ecuador y se venden ahí en Pucamarca como si fueran producidas en Pucamarca. Allí tenemos un caso de prospección y conocimiento del territorio. En el caso del gobierno regional de Piura, su gobernador actual ha propuesto cerrar brechas de infraestructura a través de asociaciones públicas y privadas y a través de la ejecución de proyectos, a través de impuestos por obras.
ya debería estar trabajando desarrollo institucional para ver cuáles son las trabas burocráticas de aquellos casos en que empresas se presenten interesadas en participar en estos proyectos de inversión que van a facilitar, es decir, tendrían que estar trabajando ya en ir desburocratizando para que esta dinámica sea mucho mejor. En otras zonas de la sierra nos comentaban, por ejemplo, que existe un alto índice de alcoholismo y de violencia contra la mujer, pues se debería estar trabajando en temas de casas de acogida, etc. Esto se llama conocer y caracterizar el entorno para ver qué servicios tengo que brindar. En el aspecto positivo, en el caso de Chachapoyas, en el caso de Tarapoto, en el caso, por ejemplo, de los manglares de Vice en Piura, pues hay una gran oportunidad como los birdwatching. Hay un turismo, una demanda mundial de 100 millones de turistas que son aficionados al avistamiento de aves, a lo que se llama birdwatching. Tenemos que promocionar porque son zonas que tienen esta ventaja competitiva y por lo tanto a través de ello, sin mayor inversión, pues se puede promover y eso va a ir generando, por ejemplo, empleo como guiaje, restaurantes, hospedajes, etc. Entonces, el conocer el entorno, el conocer la jurisdicción me permite reconocer cuáles son las demandas y necesidades y por lo tanto qué servicios puedo brindar a nivel que le corresponde a cada institución. ¿Cómo evalúo la satisfacción con mecanismos ordenados, creíbles, prácticos, eficientes? ¿Cómo evalúo la satisfacción de los usuarios? Es importante que el presupuesto para resultados debe incorporar transversalmente calidad, productividad y competitividad en lo que desea obtener. Por ejemplo, gestionar un POI profesionalmente y su evaluación real es una herramienta para medir la calidad, la productividad y la competitividad. Deben publicarse los resultados para el público. Las evaluaciones de impacto son mecanismos para medir el resultado final de un proyecto, un programa o una actividad, más específicos. Quiero insistir en el tema del plan operativo institucional porque eso me va a decir exactamente cuáles son las actividades que va a hacer cada unidad orgánica y por lo tanto el cumplimiento no de esas actividades, de esos metas que se propone cada unidad orgánica, el desarrollo de esas actividades permite una evaluación objetiva. La evaluación también se puede hacer con estudios serios de satisfacción y sobre todo de impacto. El Decreto Supremo 004-2013 PCM, Política de Modernización de la Gestión del Estado, insiste en presupuesto por resultados para medir impacto, resultado, producto, actividad e insumos. Es decir, no interesa tanto cuánto gasté, sino cuál fue el impacto final de aquello que gasté. Seguimos aún con la costumbre de decir, se ejecutó el 70%, se ejecutó el 80%. Por supuesto es importante, pero más importante aún es saber muy bien y cuáles fueron los resultados en la calidad de vida de nuestros ciudadanos al haber ejecutado ese 70% o ese 80%. Podría ser que es mejor aún solo gastar el 50% cuando los resultados son mucho mejores de aquel que gasta hasta el 90%. Otra manera de evaluar la satisfacción es a través del portal electrónico, siempre y cuando este esté estructurado el procesamiento y la respuesta. Es decir, no se trata simplemente de poner un portal electrónico, como ya lo dije anteriormente, con un formulario para que la gente ponga ahí sus sugerencias, sus reclamos. Necesitamos detrás quién va a responder. Hoy en día está muy de moda las redes sociales. Veo muchas instituciones a diferentes niveles del Estado que están poniendo su Facebook, por ejemplo. Sin embargo, cuando alguien hace una consulta en ese Facebook, no obtiene ninguna respuesta. Tenemos que entender que las redes sociales son mecanismos de interacción, no solo de presentación de información.